Hoy le damos gracias al Padre porque el Padre es bueno, para siempre es su misericordia. Y bueno, le damos gracias al Padre, a los amados. Hoy vamos a orar, vamos a declarar una palabra a los amados que nos encontramos aquí en las instalaciones del Centro Cristiano Córdoba. Sean bendecidos, sean ministrados, tocados por el poder del Padre. Y también a los amados que nos siguen a través de las redes sociales y a los que nos siguen a través del FM 93.5, FM, línea de vida, la vida del Espíritu, al alcance de todos. Reciban esta palabra. Hoy seguramente Dios va a hablar a nuestras vidas de una manera muy especial, muy poderosa, y yo creo que eso le va a dar toda la gloria y la honra. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Padre y vamos con toda la buena actitud. Padre, yo te doy muchas gracias y yo declaro que tu palabra corre de una manera poderosa y gloriosa. Ministra las vidas, ministra los corazones, ministra si hay alguna necesidad, Señor, dale una palabra especial, específica, pero sobre todo alienta nuestras vidas en el nombre de Jesús, y llévate tú toda la gloria y la honra. Y aún mientras ministramos, haz sanidades, milagros, señales en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, el tema de hoy es esfuérzate y sé valiente. Ese es el tema de hoy y quiero conectar esta enseñanza con la entrega anterior, dame ese monte. En los últimos momentos, en los últimos días de Moisés, que Dios eligió a ese hombre de Dios para que llevara de la esclavitud a la tierra prometida, pues simplemente no fue posible porque el pueblo no le creyó al Padre, no le creyó a Dios, y por tal motivo ellos no pudieron introducirse a la tierra prometida. El territorio que el Padre les había dado como promesa, la tierra que fluye la leche y la miel, no fue posible a esa generación arriba de 20 años entrar. Entonces Dios le dice a Moisés que él no iba a entrar, y a los días muere. Y había varios hombres alrededor de Moisés, y Moisés tiene que partir. Y en Josué capítulo 1 es interesante, es donde vamos a trabajar el día de hoy, es donde seguramente el Padre nos va a bendecir, y Dios le da un desafío muy fuerte a Josué, y le dice, ¿sabes qué? Mi siervo Moisés ya murió y ahora yo te levanto, ahora yo quiero que tú los introduzcas a la tierra prometida, a la tierra que Moisés no los pudo llevar porque fue una generación que no me creyó, y por tal motivo tú vas a ser el hombre que vas a meter a este pueblo a la tierra prometida. Y me voy a ubicar en Josué capítulo 1, versículo 6 al versículo 9, lo voy a leer textualmente. Esfuérzate y sé valiente, le dice el Padre, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, versículo 9, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Entonces, ya Moisés no estaba con el pueblo. Ahora se le pasa toda la responsabilidad, se le pasa todo ese gran propósito a los hombres de Josué, a los hombros de Josué. Entonces, ¿cuál era la indicación? Que tenían que cruzar el Jordán y empezar a conquistar la tierra que el Padre les había dado a esa generación. Y algo muy importante, el Padre solamente le da palabras,
Solamente fueron palabras lo que Josué recibió y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir al pueblo por heredad la tierra de la cual yo juré a tus padres. Y solamente le dice: esfuérzate y sé valiente. Son palabras. Simplemente lo que el Padre le dio a Josué a través de un profeta, le dijo que se esforzara, que se animara, porque él iba a ser el hombre, él fue el hombre que el Padre escogió para enfrentar todas las situaciones, vicisitudes, obstáculos, barreras, todo lo que impedía que el pueblo de Israel se metiera a esa tierra. Yo te recuerdo que eran 2 millones de personas, entre hombres, mujeres, niños, ¿verdad? Adultos. Eran 2 millones de personas, eran forasteros, y esa tierra estaba ocupada, estaba llena, había habitantes, había poblaciones, había gigantes, había ejércitos, había pueblos. Seguramente todos los pueblos que estaban asentados en esa tierra, sus ejércitos eran mejores que los de Josué. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Acaba de morir Moisés y yo te escogí a ti. Y solamente le dice: esfuérzate y sé valiente. Tú vas a repartir. Y la responsabilidad no era fácil. Josué lo sabía, que la responsabilidad no era fácil. Imagínense qué pasaría si no lograban esa hazaña. ¿A quién le iban a echar la culpa? Sencillamente a Josué. Entonces, la responsabilidad no era tan fácil, no era tan sencilla. Realmente un desafío muy grande, un desafío muy fuerte. Y te voy a repetir, solamente fueron palabras. Por un profeta, Dios le habló a Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir, vas a cruzar el Jordán, y solamente te echo porras. Simplemente fue eso. Esa es la vida del Espíritu. Esa es la vida de fe. Esa es la vida que nos invita el Padre, que nos invita la palabra, que nos invita a Dios a que nosotros podamos hacer. Y nada más como un pequeño resumen, Moisés, cuando tenía vida, porque en ese momento de Josué 1, Moisés ya había muerto, pero antes de morir, Moisés envió a 12 espías para que incursionaran y vieran, reconocieran la tierra buena y trajeran señales, frutos de que esa tierra era maravillosa. Y los espías fueron, recorrieron, recolectaron, sacaron sus conclusiones, y resulta cuando vienen a darle informe, venían desanimados. Sí, decía: ciertamente los frutos, como dice Moisés, como Dios nos ha prometido, eso es cierto. Hay abundantes frutos, hay mucha abundancia, pero los habitantes de ese lugar son gigantes. Nosotros parecemos ante ellos como cucarachas, como langostas. No somos nada ante tales habitantes. Hubo temor de 10 de los 12. Y cuando el pueblo escuchó esa versión, el pueblo desfalleció. Y si te das cuenta, fueron solamente palabras. Es bien importante lo que escuchamos, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La duda también viene por el oír. Tenemos que tener cuidado que a quién y qué escuchamos. Es importante seleccionar. Nuestros oídos no son botes de basura para recibir cualquier tipo de basura. Estaban desanimados, pero irrumpieron en medio de ese mal informe. Josué y Caleb dicen: espérense, momento, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer.
protector de ellos los ha abandonado y Dios está con nosotros. Nosotros podemos más. Pero en ese momento Josué no era el responsable. Él era parte del pueblo, parte del ejército, pero la responsabilidad no caía en Josué en ese momento. Pero ahora era distinto. Ahora Josué, él era el responsable, era el que iba a dirigir a Israel para luchar contra aquellas personas. Y Dios solamente le dice: esfuérzate y sé valiente. Solamente fueron palabras, fueron puras palabras. Quiero recalcar el versículo 5 de Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Más palabras. Así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Y le dice: no te dejaré ni te desampararé. De la misma manera que Dios hablaba en ese tiempo, Dios nos sigue hablando de la misma manera. Dios no cambia la forma de comunicarse con sus hijos, con el pueblo escogido. Y Dios le dice aquí a Josué: no te dejaré y no te voy a desamparar, y debes de estar seguro que te voy a entregar aquella tierra. Josué sabía esa promesa. Josué había escuchado a su mentor, había escuchado a Moisés que Dios le iba a entregar esa tierra, y Dios solamente le agrega: no te dejaré, no te desampararé, esfuérzate y sé valiente. Amados, es bien importante que entremos en los equilibrios de Dios. Es importantísimo entrar en los equilibrios de Dios. Ni a la diestra, ni a la siniestra, ni a la izquierda, ni a la derecha. Tenemos que entrar en los equilibrios de Dios. Vamos a ver cómo Josué toma esas palabras, cómo es que lo hace y cómo es que lo alcanza. Yo puedo sacar una conclusión, una primera de mis conclusiones, o una de las primeras verdades de lo que hoy el Padre nos quiere dar y nos quiere hacer. El Padre le dijo: sé valiente, esfuérzate, no te desampararé, no te abandonaré, y ánimo, te echo porras, vete a conquistar y dile al pueblo las mismas palabras. Algo que tenemos que hacer, amados. Nosotros tenemos que orar como si todo dependiera de Dios. Tenemos que orar como si fuera la única salida, la única manera de salir adelante. Y tenemos que vivir y tenemos que esforzarnos, y debemos de trabajar también como si todo dependiera de nosotros. Están las dos cosas. Tenemos que orar como si fuera la única manera en la cual vamos a salir de las situaciones, pero tenemos que trabajar como si fuera la única manera de salir también de la situación. Tenemos que estar en un equilibrio. Dios no te va a dar nada si tú te quedas quieto. Dios no te va a proveer si tú no haces absolutamente nada. Tenemos que entrar en esos equilibrios de Dios. Tenemos que orar, depender de Dios como si no hubiera nada, otra opción. Y tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos como si solamente dependiera de nosotros. Hay un antecedente, un precedente para ese entonces, para nosotros es un antecedente. Le sucedió a la iglesia de Tesalónica. A la iglesia de Tesalónica, el mensaje de Pablo fue tan poderoso, tan potente, que cimbró a la generación de ese entonces sobre el retorno de Jesús. Y yo te quiero decir: Jesús viene, y Jesús viene. Y Pablo dice: espérense, el mensaje no está equilibrado, el mensaje no lo han aquilatado, el mensaje no lo han digerido.
no lo han entendido. Y dice ahí en 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estaba con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa iglesia? El impacto del retorno de Jesús era tan potente que dice en su lógica: si viene Jesús, ¿para qué vamos a trabajar? Nos vamos a dedicar a todo Dios, a todo orar, a todo orar, a todo orar, a todo orar. Y entonces los que estaban trabajando ya no iban a trabajar, los que hacían alguna labor ya no la hacían. Y entonces las personas lo que hicieron fue entonces que las personas, ¿verdad? Dicen, no, pues vamos, porque también el predicador nos está diciendo que viene Jesús mañana. Y fue lo que pasó en la década de los 90, de los 80 y 90, donde el mensaje era tan potente sobre el retorno de Jesús, que muchos predicadores totalmente recomendaban a la gente que ya no trabajaran, que sacaran a los estudiantes de las escuelas, si Jesús viene. Y toda una generación, por no tener un evangelio equilibrado, se fueron al otro extremo. Y yo les he comentado, gracias al Padre, que yo ya había terminado mi carrera. Yo estaba por empezar una maestría y no la hice porque me fui con esa lógica. ¿Y qué hubiera pasado si yo no hubiera terminado mi carrera? Yo tal vez lo hubiera terminado después, pero en ese momento yo hubiera abandonado todo porque yo creía fervientemente. Creo que no hemos dado la dimensión apropiada de las cosas del Señor. Tesalónica tenía ese problema. La gente ya no estaba trabajando y Pablo dice, espérense, el que no trabaje, que no coma. ¿Quieres comer? Trabaja. Oye, pero Jesús viene mañana. ¿Quieres comer o trabaja? Lo que Pablo estaba diciendo, tú tienes que orar a Dios como si solamente dependieras de Él, pero tienes que trabajar como si solamente dependiera de tu esfuerzo. Tenemos que entrar en ese equilibrio, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos, ahora sí como hacían cuando estaban edificando el templo, por un lado con la espada y con un lado con el azadón, con un lado guerreando en el espíritu, con la palabra, y por otro lado esforzándose. Dios quiere prosperar, Dios quiere bendecir a esta iglesia, Dios quiere bendecir a los amados y a las amadas. Dios quiere realmente que sean ejemplo, que seamos ejemplo de los demás, que en Dios, que a pesar de la situación, a pesar de lo que podamos estar viviendo en un momento de crisis, sí se pueden salir adelante, sí es posible. Amados, no podemos esperar que la comida salga de la nada. Si no nos esforzamos a conseguir la comida, no debemos esperar que algo va a aparecer así de la nada. Pero al mismo tiempo tenemos que entrar en el otro equilibrio. Debemos poner nuestra fe en Dios sabiendo que Él va a proveer. Y dirán muchos, por fin, Freddy, ponte de acuerdo. ¿Qué es lo que nos quieres decir? Lo que quiero decir es un equilibrio. Lo que quiero decir que vamos a avanzar, pero creyendo en el Señor. Así son las cosas. En Mateo capítulo 6, en el versículo 31 al 33, Jesús hace una exhortación por el afán. Dice, no os afanéis pues diciendo, nos afanamos cuando hablamos, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Esto que acabo de leer de Mateo 6, 31 al 33, aquí nos está mostrando a las personas que se afanan por sus necesidades. Por supuesto que Dios sabe que tenemos necesidades, pero nosotros nos tenemos que ocupar y Dios va a proveer. Porque todo lo que emprendamos, Él lo va a bendecir, Él lo va a prosperar. Y esto era lo mismo que Dios le dijo a Josué. ¿Sabes, Josué? No quiero que te preocupes.
yo estoy contigo, pero necesito que te esfuerces y seas valiente. Ese es el equilibrio. Josué, yo quiero que confíes en mí. Yo estoy contigo, pero esfuérzate y sé valiente. Y esa es la misma palabra que Dios nos da a nosotros. Amada iglesia, amado de mi Padre, amada de mi Padre, pueblo del Señor que están escuchando esta palabra, el Señor te dice, yo estoy contigo. Aunque pases por la llama, no quemarás. Si pasas por los ríos, no te van a inundar. Yo estoy contigo. Debes de tener esta palabra presente en tu corazón. Tienes que creerlo. Que si yo contigo, te dice el Espíritu de gracia, ¿quién contra ti? Si cuando eras enemigo mío, cuando eras enemigo de la cruz, yo envié a mi hijo a morir por ti y por todos. Y ahora que están en mí, que están en el corazón de mi amado, ¿cómo no voy a proveer? Yo estoy con ustedes. Quien toca a ustedes, toca a mi niña de mi ojo. Así que no te preocupen. Pero te dice el Espíritu de gracia, esfuérzate, sé valiente, pelea, avanza, camina, que donde no hay camino yo voy a abrir, que donde no hay agua yo voy a hacer brotar en medio del desierto manantiales, donde no había calles yo voy a hacer avenidas amplias para que tu pie pueda andar, pueda caminar, pueda andar. No te preocupes porque yo estoy contigo. Aleluya. Eso es lo que nos dice el Espíritu de gracia. Y eso es lo que tiene. Y vamos a tomar esta palabra. Y fíjate cómo entra en este equilibrio. Dios le da esta palabra, le dice: yo estoy contigo, no te desesperes, no te preocupes, yo voy contigo. Y en fe le dice, le manda a hacer una locura. Y el primer obstáculo es uno bien grande. La ciudad más asegurada, más potente, más avanzada en seguridad y en defensa y en ataque. Y le dice: vas a conquistar Jericó. Pero Jericó tiene tanta fama por tener unos muros tan anchos, altos, prácticamente impenetrables. Y la manera en la cual lo vas a conquistar, vas a darle vueltas, le vas a decir al pueblo que los sacerdotes se van a formar adelante, que van a llevar el arca, van a ir unos que van a llevar los chofares y va a caminar el ejército atrás de ellos y van a dar vueltas a Jericó. El primer día, el segundo día, van a dar vuelta por día durante 6 días. Y en el séptimo día, ustedes van a dar 7 vueltas. Los que llevan las trompetas van a sonarlas. Y el resto nos encargamos. Ahora, vamos a ver este equilibrio. Imaginemos la reacción del pueblo cuando Josué les dijo estas instrucciones, estas indicaciones. Pues es obvio, le trajo al pueblo confusión. Casi me puedo imaginar: oye, Josué, ¿de cuál fumaste, man? Si tú no controlas eso, no le hagas al Pacheco. ¿Cómo es posible que vamos a hacer? Oye, estamos hablando seriamente, estamos hablando de que está en juego las vidas de nuestros niños, del pueblo, y tú sales con que jugar a las cazuelitas. José se movió en fe. Él era un hombre que entendía el mover de Dios. Pero él sabía que también se tenían que esforzar y tenían que ser valientes. Él entra en esa directriz. Josué estaba confiando plenamente
en las palabras, en las instrucciones que Dios le había dado. Y Josué se las comunica al pueblo y les dice qué es lo que va a suceder después de la séptima vuelta, que los muros van a caerse. Y cuando los muros caigan, ya el trabajo ya no va a ser de los sacerdotes, ya no va a ser de los chofares, ya no va a ser de la gente espiritual. Ahora se va a encargar el ejército. Y cuando eso caiga, ejército, ustedes van a arrasar, van a conquistar. En esa confusión, en ese tremor que va a tener esos habitantes de Jericó, ustedes van a conquistar. Y quizá alguien pueda preguntarse en este momento, a ver, Freddy, ¿esforzarnos en qué en este momento? Pues yo te digo que tenemos batallas. Tenemos una batalla todos con el pecado. Dice el escritor de Hebreos que nos acecha día a día. Tenemos batalla con las tentaciones, con los temores, con las angustias y con cada situación que nosotros tengamos. Los niños tienen sus luchas, los adolescentes tienen sus luchas, los jóvenes tienen sus luchas, los adultos tienen sus luchas, los matrimonios tienen sus luchas, las personas de la tercera y cuarta edad tienen sus luchas, todos dependiendo del nivel o en el ciclo en el cual estemos de vida, tenemos nuestras luchas. Y en cada una de esas etapas, Dios está con nosotros. Y hay algo que debe, ok, a ver, antes de decirte que debemos de cumplir algo, amados, hay algo que Pablo le dice, yo no entiendo, pero hay algo dentro de mí, hay una ley dentro de mis miembros, lo dice ahí en Romanos capítulo 7, hay algo que yo quiero hacer lo bueno y no puedo. Es el pecado que mora en nosotros. Yo te hablaba en la entrega pasada y te hablaba un poquito sobre el sistema vegetativo. Yo les digo a las personas cuando les explico del sistema nervioso, que es como si viviera una persona dentro de nosotros. Y a veces cuando tratamos de ayudar a la gente para que baje de peso, yo les comento y les digo, el vegetativo, el sistema nervioso vegetativo, el que toma sus propias decisiones, el que no te avisa, el que no te notifica, sino simplemente toman las indicaciones, porque el sistema nervioso así está diseñado, está evolucionado de una manera impresionante. Y él no te va a pedir permiso para que funcione bien tu sistema digestivo, o los riñones, o los pulmones, o cualquier órgano, glándula u órgano. Él simplemente toma las mejores decisiones. Y esa es la manera en la cual él se ocupa. Pero también tiene ciertas tendencias. Y una de las tendencias, ¿verdad?, para los que están pasaditos de peso, que por nuestra cultura comemos de todo. Y se vuelve una adicción el azúcar. Se vuelve una adicción los carbohidratos. Y eso eleva los niveles de glucosa en la sangre. Y eso hace que el páncreas produzca mucha insulina, y que es bueno. Pero cuando hay exceso de glucosa en la sangre, pues ya dotó a las células, pero ese exceso de glucosa en la sangre la tiene que quitar. Y entonces la encapsula, y esa glucosa se convierte en lípido, en grasa, y la coloca en la cintura del vientre, en la espalda, en los hombros, en los cachetes, en las piernas, y empezamos a engordar. Entonces la manera de controlar eso es con la alimentación. Tenemos que disciplinarnos. Te estoy poniendo ese ejemplo porque te quiero hablar del pecado. Y los primeros días, las primeras semanas, tu cuerpo va a reaccionar bien, tu sistema nervioso te va a aplaudir, pero después va a decir, espérate, a ver, ¿por qué no está comiendo como comía antes? Algo está pasando. Y entonces toma sus conclusiones en microsegundos y dice, espérense, voy a checar por qué razón no está comiendo.
Entonces llega a sus conclusiones, saca sus conclusiones en microsegundos. Dice, a lo mejor hay una hambruna. Y entonces manda la información y la señal y comunica todo su sistema al cuerpo para que no baje de peso. O tal vez dice, oye, pero se estará enfermando y ¿qué tal si? Entonces comunica toda esa información y la gente no puede bajar de peso. Y luego si tú le estás absteniendo de las glucosas, de los carbohidratos, se pone irritado el sistema vegetativo y va a hacer berrinche como hacen los bebés cuando tienen hambre. Si tiene hambre el bebito, ¿qué hace el bebito? Llora, hace berrinche y empieza a llorar. Y no se va a calmar hasta que no le des la lechita. Y cuando le dan la lechita se calma. Y eso es lo mismo. Hace berrinche, entonces te lanza el berrinche de dolor de cabeza, te lanza el berrinche de mareo, te lanza el berrinche de que te sientas mal, te lanza el berrinche de que te irrites, estás irritado y quiere azúcar, te está presionando. Pues dale tantita azuquita. Ahora imagínate los alcohólicos, a las personas que tienen vicios. Oye, ya deja de tomar, ya me caes re gordo, ya deja de tomar, ya no le hagas tantas. Espérate, está luchando el hombre, está luchando esa mujer. Hay que ayudarlo, hay que entender. Ahora imagínate el pecado. El pecado que está es igual. El pecado quiere carne, quiere carne. Tanta carne, yo chimuelo, voy con el dentista y que me ponga unos dientes, pero de que yo como carne, papá. Y esa es una lucha. De ahí vienen las tentaciones, de ahí vienen los temores, de ahí vienen las angustias. Y esa situación son las situaciones que vamos a enfrentar. Y Dios te dice a través del sacrificio de Jesús que Él ya murió, que Él ya venció a la carne. Nos tenemos que considerar muertos al pecado, dice la Escritura. Y si a eso le agregamos, y esa es la condición de todos los seres humanos. Por eso que cuando dicen que por decreto ya todas las gentes ya son buenas, perdóname, pero no. Cierto, hay que declarar la palabra, hay que establecer barreras, hay que tener puntos de referencia. En nuestro caso es la bendita palabra del Señor, que es nuestro punto de referencia. Pero tenemos que estar presentes con las promesas de la palabra de Dios. Las promesas de la palabra de Dios juegan un papel muy importante. Y si a eso le agregamos que como creyentes todavía tenemos que vivir para Dios y tenemos responsabilidades. Dios te dice a ti y a mí, no temas, yo estoy contigo. Yo voy a donde tú vayas, yo voy contigo, no te voy a desamparar. Solamente te pido que te esfuerces y seas muy valiente. Y en Mateo 28, 19 y 20 tenemos una orden que viene de parte de la palabra. Aparte de las otras situaciones que nos enfrentamos, los cristianos, los creyentes, tenemos un mandato que obedecer. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, tenemos la gran comisión. Todos los creyentes tenemos esta gran comisión. En cualquier área que tú funciones, en la edad en la cual tú estás, si vas en el colegio, si trabajas con los compañeros, en el negocio, en la calle, en cualquier parte tenemos que llevar este poderoso mensaje. ¿Por qué tenemos que llevar este poderoso mensaje? Amados, la gente se muere y a veces nos conformamos y somos nada generosos. Buscamos lo nuestro. Mientras yo me satisfaga, lo demás me vale. Para los creyentes, porque hay mucha gente que no cree y se respeta. Eso ya no es trato de nosotros. Yo no lo voy a convencer.
Ese es un trabajo y es obra del Espíritu Santo. Pero la gente que no está garantizada su salvación por estas benditas buenas nuevas que nos dice aquí en la palabra. Y las benditas nuevas son que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ya han sido condenados todos aquellos que no han creído, ya fueron condenados, porque Dios no envió al mundo a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Pero los que no creen ya han sido condenados y amados. Quizá alguien diga, no, pero si yo hubiera nacido en otro lugar. Amados, quizá hay muchos caminos, hay muchas religiones, hay cientos de miles de religiones, pero Jesús dijo, cuando le preguntaron quién es la verdad, Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad es una persona y la verdad se llama Jesucristo. Y él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, esa es la única opción. Es que aquella religión busca también una salvación y que las obras y aquellos y miles de religiones. Pero si la palabra de Dios nos dice que Él es la verdad, que Él es la vida, esta es la verdad, amados. Y no es porque nosotros hayamos nacido en este evangelio, es porque así es. Si consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, así es. Entonces, cada persona que se muere sin Cristo, sin este evangelio, pues se va al infierno. Nos enseña la palabra que hay infierno y que hay cielo. Nos dice la palabra que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Así de fácil. Es que Dios no puede ser tan malo y vamos a hacerle rezos y vamos a hacerle esto y aquello, a ver si lo sacamos del purgatorio. Esos son cuentos chinos, eso no existe aquí en la Biblia. Tal vez hay buenas tradiciones, hay buenas intenciones, pero bíblicamente no tiene nada que ver. Entonces, si yo sé, porque nadie está garantizada su vida, no importa la edad, porque a veces pensamos que el que no está garantizado es el que se está agonizando en el sanatorio. Yo conozco a personas que yo he ido a orar, que están en agonía, y que las personas que me llevan a orar por su familiar que está en agonía, hemos ido a orar, y la persona sana y todo bien que me llevó son los que se mueren. Es decir, nadie tiene garantizada la vida. Y si la persona muere sin este evangelio de las buenas nuevas, de recibir ese mensaje, de recibir ese sacrificio de Jesucristo, porque esa es la clave de todo, de recibirlo, declararlo, confesarlo. No es por obras, es por la gracia, es por ese mérito maravilloso de ese calvario que hizo Jesús, por ese sacrificio maravilloso, serás salvo. Y ahora aquí viene la pregunta, ¿qué tanto te esfuerzas? ¿Qué tanto te estás esforzando y qué tanto estás confiando en el Señor? ¿Qué tanto te esfuerzas en tus responsabilidades? Vamos desde ahí. Porque a veces somos irresponsables en lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros roles de trabajo, en nuestros roles cotidianos. Somos irresponsables y queremos ser prosperados. La gente quiere ser prosperada trabajando un día, es descansando un día y trabajando 6 días. Tú quieres prosperar, trabaja lo que nos dice la palabra, cumple lo que te dice la palabra. Hay personas que no creen que cuando nosotros damos al Padre, el Padre nos bendice y nos multiplica. Y muchos lo ven como suma humana, como un raciocinio. ¿Cómo es posible que yo voy a entregar algo cuando a mí me costó sudor, esfuerzo? Y dirán muchos, y muchos se están haciendo ricos. Pues serán muchos porque yo no. Y serán muchos o pocos, según lo que digan ahí las personas, ¿verdad?, que están mal usando los recursos, pero yo no. Y hay muchos y miles de hombres y de mujeres de Dios que son responsables en la administración de los recursos del Señor. Pero tenemos que aprender, independientemente de lo que hagan, ellos van a tener su responsabilidad, porque está establecido que todo lo que nosotros hagamos vamos a dar cuentas allá arriba.
Sea bueno, sea malo, vamos a dar cuentas al Padre Celestial. Y por eso es bien importante tratar de crear una nueva conciencia. Por eso nuestro eslogan como Centro Cristiano, creando una nueva conciencia de bendición. Vamos a crear una conciencia de bendición, no de condenación. Y tenemos que aportar, tenemos que esforzarnos. Ok, ya cumpliste en tu rol de padre. A veces es bien difícil cumplir el rol de padre. Yo realmente reconozco que a veces yo no estoy cumpliendo mi rol como padre. No, que sus hijos, paz, no es cierto. A veces no saco tiempo con mis hijos. A veces estoy tan metido en estas cosas del Señor que gracias al Padre estoy todo el tiempo, y mi esposa lo sabe, estoy todo el tiempo o trabajando o metido en las cuestiones de la palabra o en los asuntos del reino para la gloria del Padre, lo digo. Y si no puedo dormir, me levanto a orar y me levanto a leer la palabra o escribir. Pero siempre estamos en todo este tema. Pero a veces no le damos el tiempo de calidad a la familia. ¿Yo qué tiempo tiene que yo no me tomo un café con mis hijos? Así, personalmente, no, ya tiene un montón de tiempo. Con mi hijo Iván, con mi hijo Alan, con mi hija Lynn. Personalmente como papá, no. No, pero es que ya crecieron, sí, pero tienen situaciones. Con mi amada esposa. No me estoy esforzando en eso. Y con eso no me estoy justificando, no. Y si no sé hacer algo, pues tengo que aprenderlo. Nos tenemos que esforzar. Luego en el trabajo, a ver, ¿por qué en el trabajo no eres bueno? Tiene que haber alguna razón por la cual no eres bueno. Pues te tienes que esforzar y le tienes que meter candela ahí. ¿En qué área no somos buenos? Pues vamos a esforzarnos. Oye, hermano, es que yo tengo que hablar 3 idiomas, porque hay un montón que hablan 2 idiomas y entonces ya hay mucha competencia. Pues aprende, esfuérzate. Hermano, es que yo tengo que aprender otro oficio, pues apréndelo. Hermano, es que yo necesito hacer esto otro, apréndelo. Hermano, pero no nos quedemos mirando el viento como dice Eclesiastés, porque así va a venir tu pobreza. Nos tenemos que esforzar, ok. Ya nos esforzamos en todo eso. Ahora nos tenemos que esforzar en la iglesia también. Hay que sacar tiempo. Amados, la gente no se quiere congregar ya, porque lo ve como un desperdicio de su domingo. ¿Cómo? Si estoy bien cansado, voy a aprovechar las vacaciones o el sueño del domingo, las comodidades. Y no se quieren esforzar. Y mucho menos se van a esforzar a la gran comisión. Yo ahorita te voy a compartir un testimonio personal más adelante. Pero no nos queremos esforzar por nada. Nos tenemos que esforzar. Es que, hermano, yo tengo que andar tranquilo para no afanarme. No se trata de afanar. Tenemos que hacer muchas cosas sin entrar en el afán. No os afanéis pues diciendo, ¿aló? Queremos que Dios se lleve la gloria y la honra. Tenemos que esforzarnos. Hay que esforzarnos. Tenemos que comunicar esta palabra. Hay que orar como si fuera el único recurso, pero hay que trabajar y darle duro como si fuera el único recurso de qué es la manera que se van a dar las cosas. Tenemos que entrar en ese equilibrio. Necesitamos gente orando, necesitamos oración, necesitamos clamor. Hay miles, millones de personas que no conocen al Señor y miles están muriendo todos los días y se están yendo al infierno. No importa la religión. Es que, pastor, tú dices que lo que tú practicas, esa es la verdad. Pues de acuerdo a la palabra, sí. Si tú tomas como referencia otro libro, pues tal vez tengas razón. Pero si yo tomo como referencia a la palabra de Dios, esa es la verdad. Tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y arrepentirnos y corregirnos. ¿Estamos ahí? Eso es la forma en la cual tenemos que hacer. Dios nos quiere bendecir. Te estás esforzando, estás confiando en Dios. Amado, Dios no va a salir así como de una manera extravagante, espectacular. Yo he decidido creerle al Padre Celestial. Si la palabra de Dios dice que Él sana, Él sana. Si la palabra de Dios dice que yo suelte la palabra y lo va a hacer, lo va a hacer. Me tengo que mover, yo ya no me tengo que quitar. Gracias al Padre, ya se están cayendo un montón de cosas de mi mente.
Y por eso, amados que estamos aquí, los amados que nos escuchan a través del FM, a través de las redes sociales, recibe el milagro que tú necesitas. Así como Jesús envió la palabra cuando el siervo del centurión estaba enfermo y él le dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Así yo envío la palabra donde tú te encuentres. Si estás enfermo, recibe salud, recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Y a los amados que están aquí, reciban sanidad en el nombre de Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Vamos a creer a lo que dice la palabra del Señor. Dios es bueno y tenemos que movernos en esa dimensión. Nos tenemos que mover de esa manera. Eso es la manera de esforzarnos. Ahora, la otra palabra, sé valiente. Le dice en Josué 1:6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que te la daría a ellos. El repartir herencias es un problema de todas las vidas, de todas las generaciones. Pueden ser hermanitos de carne, de padre y de madre, pero cuando hay herencias y no quedan claras, hay pleitos. Así es el ser humano. Por eso que cuando dicen es que a partir de aquí ya todos son buenos, hermano, eso simplemente es rollo. El ser humano está diseñado así. Por eso tenemos que trabajar nuestra mente, que la palabra de Dios nos limpie, nos purifique, nos genere una nueva creación, que podamos vivir. Hermano, si tú descuidas esta carne, hermano, esta carne te va a arrastrar, te va a llevar a cosas insospechables y te va a dejar insatisfecho, insatisfecha, y te va a dejar humillado y humillada y te va a destruir. Estaba yo viendo en las redes sociales, no recuerdo el nombre de esta artista americana, una rusa, ya norteamericana, viviendo así como por diosera en las calles de Los Ángeles. Después de que vivía una vida de la farándula a nivel de los Estados Unidos impresionante, ahora chimuela, sin nada, malvivir, y dice ella que no se baña por meses para que nadie la ataque sexualmente. Su mecanismo de defensa. O sea, la carne es lo más sucio que hay. Te pongo un pequeño ejemplo. Déjala sin que la bañes 2, 3 días. Ahora, si no la bañas una semana, apesta, se descompone. Pero así estamos diseñados. Por eso tenemos que atender. Dice: no proveas para los deseos de la carne, provee mejor para los deseos del espíritu. Si nosotros le damos chuleta, se va a empezar a fortalecer. Ok, pero aquí me regreso. Josué era la persona que Dios iba a utilizar para conquistar aquella tierra de Israel. No era otra persona. Él, que sirvió de juventud a Moisés, Dios lo quería usar. Dios quería ser el medio para repartir a esa generación la tierra. Y de esa misma manera el Padre quiere usarnos a nosotros. El Padre quiere que conquistemos y repartamos las bendiciones del Padre. ¿Cómo ser valiente? Pablo decía en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una de las cosas, amados, que no nos debemos de avergonzar de este evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo lo indica de no avergonzarnos de este evangelio glorioso? Este evangelio que evita que las personas vayan a la vida, a la muerte eterna. Este evangelio que hace que las personas vayan a la inmortalidad y a la vida eterna. Este evangelio. Y Pablo dice: ¿sabes qué? Mi evangelio no son palabras, sino son demostración de poder. Son demostración real, vivo, de que el poder de Dios existe. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Dios
te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, de manifestar, de proclamar este evangelio de gloria. No importa en dónde nosotros nos movamos, cuál sea tu esfera de influencia, el Padre quiere usarte de una manera gloriosa, y por eso tenemos que ser valientes para no avergonzarnos del evangelio. Te voy a poner mi testimonio, un pequeño testimonio. Cuando yo me convertí, la verdad no me costaba absolutamente nada compartir mi fe. Y a pesar de que yo fui instruido bien por personas, por mi pastor, por la gente que venía de Puerto Rico, estaba yo inmerso en un ambiente bien positivo de fe, siempre de expectativa, siempre de creer, siempre, de veras, qué bendición tuvimos esos mentores, esa gente bendita de la isla del encanto, no del espanto, allá en Puerto Rico. Que el Padre los bendiga muchísimo a los amados puertorriqueños que marcaron mi vida, que bendijeron mi vida, que bendijeron Córdoba y que han bendecido a mucha gente. Pero después, yo tenía un problema de dislexia. Y eso a mí me incapacitaba hablar. Y yo me irritaba, me enojaba, me frustraba, me daba muchísimo coraje. Y luego desafiaba yo a Dios. Y yo luego recuerdo que en esa ocasión yo tenía, gracias al Padre, siempre nos ha provido para movernos un carrito. En ese entonces yo tenía un Chevy que tiene una manchita así, pues juvenil, bonito el Chevy. Y fuimos a visitar a una hermana, no, Chevy no, era una Caribe, bonita la Caribe. Y fuimos a visitar a la hermana Ketita Feria, que por cierto la vi la semana pasada, que no podía caminar, la rodilla. Digo, hermana, usted sufre porque quiere. Y fue, ¿verdad? Dice, pastor, me voy bien contenta. Digo, sí, hermana, estamos para bendecirla, hermanita. Y la fuimos a ver donde vivía. Y antes iba yo con mi esposita, nada más. Y me estacioné. Yo previamente yo había platicado días anteriores con el Padre, con mi Padre, con su Padre de ustedes, nuestro Padre Celestial. Y le había dicho, a ver, Padre, yo no te he pedido riquezas ni quiero. Yo solamente te pido una cosa, yo quiero comunicar bien la palabra de Dios. Es todo lo que quiero yo. Y que me dé sabiduría de tu palabra. Y yo estaba molesto con él, con mi padre. Y yo lloré muchísimo, yo me sentía bien frustrado. Y les confieso que me daba temor tocar las puertas y compartir la palabra. Sentía un pavor horrible. Y yo tenía que motivar a los hermanos para que fueran. Y a mí cuando me tocaba, sentía yo un miedo escénico impresionante. Yo les mencioné en la entrega pasada que aun cuando sonaba el teléfono en la casa de mis padres, yo no quería contestar. Tenía un miedo impresionante. Había un miedo horrible, una inseguridad terrible. Y yo estaba bien frustrado. Y yo le dije, Padre, yo nada más quiero comunicar tu verdad. Yo no me interesa la riqueza. Como yo les decía yo a mis hijos, tuve muchas oportunidades de quedarme allá como pastor allá en los Estados Unidos. Pero yo tenía otro enfoque. Yo quería solamente, yo había sentido la gloria del Padre, yo quiero esta gloria. Yo quiero esta presencia tan maravillosa. Y eso era todo lo que yo quería. Yo no quería más nada. Y sinceramente pude hacer mi vida bien tranquilo en Estados Unidos. De veras, bien tranquila mi vida. Un montón de oportunidades. No quise. Y dije, no, me regreso porque mi llamado es en Veracruz, en Córdoba, Veracruz, y me voy a quedar. Y yo te creo, Padre, la palabra que me diste cuando me convertí, cuando tuviste misericordia de mí, yo me convertí.
Y yo le dije, me acuerdo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Llorando. Ella me escuchó. Y vaya que pasamos situaciones económicas impresionantes, de veras, de mucha escasez. Y te he comentado, ¿verdad? Que a veces íbamos a la hora de la comida a visitar a los hermanos porque no teníamos para comer, más que para la gasolina. Y si me comía en ese entonces eran bebés, eran bebitos, mis hijos. Entonces, solamente para la papilla de ellos. Y así, parecíamos retratos, mi esposa y yo. Y no lo digo para que me tengan pena, no, son parte de las experiencias. Y teniendo oportunidades de salir adelante, dije, no, porque me voy a ir a lo material. Y yo le dije a mi esposa, le conté esa vez, llorando, yo solamente le pido eso. Ella me escuchó nada más. Ya lloré ahí. Nos fuimos a visitar a la hermana nos ofrece de comer, ¿verdad? Y un tiempo muy bonito con la hermana Ketita Feria. Entonces, el padre estaba tratando con mi dislexia. Y entonces yo le dije, padre, yo solamente quiero eso. Y por eso, y a mí me ha gustado siempre leer mucho. No recuerdo ahorita el autor. Y hay un autor que yo leí que él le da un consejo a su hijo. Su hijo quería ser pitcher de las grandes ligas en los Estados Unidos, pero él tenía un problema en su hombro. Y entonces él se tenía que esforzar más para lanzar la pelota. Y su padre le dice, hijo, esa es una fortaleza que tú tienes. Y yo lo tomé eso como que Dios me estaba hablando. Ahora practica, 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 practica. Y cuando te enfrentes a ellos les vas a ganar. Y ese niño que llegó a ser un gran pelotero de las ligas mayores, lo hizo tal como le dijo su padre. Y cuando se enfrentaba a sus adversarios, obvio les ganaba. Y yo lo tomé tal cual. Y no había día, y lo sigo haciendo, que no hable la palabra para soltarla. No había día, ¿verdad?, que yo no hablara la palabra del Señor. Y así estaba yo, practica, 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 practica. Y luego el diablo salía otra vez y me quería engañar. Y luego usa a una persona, a una sierva, me hizo sentir tan terrible, pero yo aguanté. Y ese día fue terrible para mí. Y me la pasé a solas con el Señor y llorando, berreando ante el Señor. Le digo, Padre, yo solamente te quiero servir a ti. Y si no te voy a servir, llévame. Ya me quiero ir de este mundo, me quiero ir contigo. Llévame. Si tu gloria no está conmigo, llévame ya, llévame, ya no quiero estar acá. Quiero estar nada más contigo. Y a veces yo quería nada más estar encerrado y no salir. Y yo creo que esa ha sido mi vida, que me gusta estar muy a solas. Y cuando tengo que estar en el público, pues estoy con el público y socializo. Pero soy una persona que estoy a solas siempre. Siempre estoy a solas. Y mi estilo de vida sí ya fue. Y cuando hay que trabajar duro. Cuando hay que estar con la gente, hay que estar con la gente. Y cuando tengo un tiempo, quiero estar solo. Y amo estar solo, ¿verdad? Porque ahí platico y es muy bonito. Y yo te comento este testimonio porque yo veo a muchas personas que tienen una capacidad tremenda para comunicar y no comunican. Y tienen muchas habilidades que yo no tengo y no las aprovechan. Y tienen tantas cosas para dar y no lo hacen. Ayer cuando le poníamos a esta niña su collar que representan habilidades, dones, talentos del cielo, que solamente hay que limarlas y trabajarlas. Amado, hay que ser valientes. Y luego cuando iba yo con la gente
de la clase política y yo veía cómo se comunicaban. Y a mí me tocaba dar un mensaje. Yo estaba aterrado. Yo dije, ojalá no me toque. Estaba yo aterradísimo. Me salí brevemente, le dije, Padre, yo me preparé toda la noche para decir 3 minutos, pero tengo miedo. Ya regresé, me tocó. Yo sé que fue el Padre. Yo sé que fue el Padre y a partir de ahí me agarré una confianza impresionante. Y te comparto esto para volver al tema de que las cosas no son así tan fáciles como a veces las personas piensan y creen. Tenemos que creerle al Padre y ser valientes. ¿Estamos aquí? Ahora, nosotros tenemos que mostrar este evangelio en cualquier lugar. No importa si hay temor, no importa si hay miedo, no importa lo difícil o lo imposible que parezca, nosotros tenemos que entregar este mensaje. Solamente habla tus labios, abre tu boca y el Padre se va a encargar. Dios le pide a Israel un imposible y le dice, a ver, ustedes para conquistar le van a dar vuelta a Jericó. Eso era una locura, era simplemente un imposible. Por eso algo que tenemos que hacer, amados, orar como si todo dependiera de Dios y tenemos que actuar como si todo dependiera de nosotros. Tenemos que hacer las cosas como si solamente dependiera de nosotros. Esfuérzate, sé valiente, depende del Padre Celestial. Hay muchas personas que no han tratado ser usadas por Dios por el miedo, porque dicen es imposible. Hermano, yo soy una muestra de esto. Ahora, el otro punto, ya para cerrar, no te apartes de su palabra. Josué 1:8, fíjate lo que dice aquí la escritura en Josué capítulo 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes? A nosotros como seres humanos nos encanta que nos aplaudan nuestros méritos, nuestros esfuerzos. Queremos gritarle a la gente, a los 4 vientos. Y los cristianos también somos así. Mira lo que hice yo. Y qué bueno, ¿a quién no le gusta? Uno de mis hijos me da la madrugada del viernes para el sábado. Mira, papá, contento por algo, un logro de él personal. Yo estaba más dormido que nada. Te felicito, hijo. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Sí, ¿a quién no le gusta que le aplaudan sus logros? Yo pregunto, ¿a quién no? A todos nos encanta. Pero no nos debemos de alejar de la palabra. Si vamos a ver los méritos, tienen que estar en línea a la palabra. Nosotros no solamente tenemos que saber que Dios está con nosotros. No es solamente esforzarnos en seguir aprendiendo cada día otras cosas, pero también algo que nos tenemos que esforzar es aprender de su palabra. Su palabra debe de ser el pan de cada día. Su palabra debe ser nuestro sustento. Su palabra nos debe demostrar qué camino vamos a seguir. En el mundo va a haber situaciones complejas, difíciles, pero tenemos que confiar en la palabra. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando las cosas están terriblemente, hermano, es la palabra de Dios, es la palabra bendita. No importa la situación como se pinte, según los economistas, viene una situación tremenda. Ya está pasando en el mundo y ahora en México, económica real. Yo lo que digo, porque me gusta hacerlo y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Me encanta ir a comprar al mercado, a nuestro mercado de esta ciudad tan feito que está, pero me encanta, me gusta, lo disfruto. Y dicen mis hijos, papá, pero no es más bonito ir a un súper. Sí, allá está bien feo, me tengo que meter a un estacionamiento y ya.
y después todo maloliente y todo, pero me gusta, estoy viendo, lo disfruto. Sí, lo disfruto, es una cosa tremenda. Luego pico algo que hay ahí. Me gusta eso. Lo disfruto lo mío. Y me he dado cuenta que ya no alcanza el dinero. Pregúntame de cualquier precio, ahora sí, pregúntame. Me sé, ¿verdad? Hoy ya no alcanza. De ver, ando buscando ahí los jitomates, la cebolla, los chilitos, el ajo, los pepinos, para el jugo verde, ¿verdad? La carnita y lo que compramos y ando ahí, ¿verdad? Voy y ahí y bien bonito, ¿verdad? Bendigo a la gente, comparto con la gente, me encanta. Pero ¿sabes qué, hermanos? No nos debemos de apartar de esta palabra bendita. Esta palabra es hermosa. Esta palabra es preciosa. Yo te pregunto, ¿qué tanto confías en Dios? Dios nos ha dicho que nos esforcemos, que seamos valientes. Yo lo que voy a decir, tal vez es para algunos amados que nos están siguiendo a través de las redes sociales, en línea o a través del FM o inclusive aquí. Tal vez algunos hermanos tengan un problema con algún vicio, tengan un problema con la pornografía, tengan algún problema con el alcoholismo, con el cigarro, tengan algún problema con la mentira. Hay mucha gente que es muy mentirosa y es tan evidente y aún es tan buen mentiroso que le creen sus mentiras. A veces tienen problemas con su manera de tomar, de fumar, con su manera de hablar. Y yo escuchaba ahí en la semana una psicóloga que ella recomienda decir todo lo que se te ocurra, las malas palabras, porque eres libre. Yo no estoy de acuerdo con esa manera de ser libre. ¿Por qué tengo que expresarme de esa manera? Si yo puedo renovar mi entendimiento, puedo renovarme por el poder de la palabra y hablar como se debe de hablar, porque según ella esa es la manera en la cual se debe de hablar, lo que se te ocurra, porque eres libre. No es cierto. Ahora, quizá ese sea tu gigante, quizá sea ese tu desafío. Si quieres salir ganando de tu batalla, yo te quiero decir 4 palabras. Dios no te va a desamparar. Dios está contigo. Solamente te pide que te esfuerces y seas valiente. Quiero invitar al grupo de alabanza que me ayuden a ministrar. Solamente eso es lo que pide el Padre, que te esfuerces y seas muy valiente. Llora al Padre como si todo dependiera, realmente todo depende de Él. Pero también esfuérzate, trabaja, dale durísimo como si todo dependiera de tu esfuerzo. ¿Estamos aquí? ¡Aló! ¿Estamos aquí? Y yo te voy a decir, y vamos a creerle a las locuras del Padre. Yo ya no estoy para jugar el evangelio. Yo ya no estoy para agarrar eso nada más como un chiste. Aquí estamos seriamente. Yo le creo al Padre. Hay mucha gente que necesita personas que prediquen seriamente. Yo le estoy creyendo al Padre. Hay muchas cosas que el Padre me dijo hace muchos años que apenas se están dando. Pero yo sigo creyendo en el Padre. Quiero que te pongas de pie. Yo no sé qué situación tú tienes, ¿verdad? Le voy a pedir a Lincita si toca el teclado o avalo, ¿verdad? Suavecitamente, ¿verdad? Yo no sé qué situación tú tienes, cuál sea tu desafío. Yo lo que te quiero decir, que el Padre te quiere bendecir. No vayas a pensar que el Padre te va a salir con una mano, tal vez pueda, así como le pasó a la historia que nos narran ahí en Daniel,
y escribió algo en la pared, en el muro. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés pasando o viviendo. Cierra tus ojos. Y a los amados que nos siguen a través de las redes sociales, que nos siguen a través del FM Línea de Vida, la vida del Espíritu, recibe también esta administración. Yo no sé qué situación, y a los amados que están aquí desde las instalaciones del Centro Cristiano, yo no sé qué situación tú estés viviendo, pero el Padre te ha dicho: yo estoy contigo, no temas, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente te pido que medites en mi palabra de mañana y de noche, y entonces vas a hacer prosperar tu camino. Padre, si hay muros, si hay desafíos personales en cada hijo y en cada hija, en este momento yo declaro por tu palabra que esos muros y esas murallas se van a caer en el nombre poderoso de Jesús. Cropa pata rabacata, shetetele mequeta ramakanda ramakanda. Padre, son derribados estos muros ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Que estos muros se caigan, los muros del vicio, del alcoholismo, del cigarro, de mentiras, de cualquier situación, de la pornografía, de algunas áreas específicas en su vida, de la pereza, de la desidia, del miedo, de la angustia, de la depresión, de la situación que puedan estar pasando, sufriendo o experimentando. En este momento yo suelto esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Pido legiones de ángeles, compañías de ángeles que vengan, que derriben todos esos muros en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, si hay alguna enfermedad, si hay algún diagnóstico médico que te ha sentenciado a la muerte, que te ha sentenciado al sufrimiento, yo declaro por el poder de la palabra que tú recibes en este instante, en el nombre de Jesús, liberación. Recibes sanidad por el poder de la palabra. Levanta tus manos, hermano. Adoremos al Padre. Vamos a adorar al Padre. Vamos a bendecir al Padre en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Te adoramos, Padre, y te bendecimos. Te damos a ti la gloria y la honra y alabanza. Deja que el Padre te ministre, amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Fluye con poder, fluye con gloria en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gracias. En el nombre poderoso de Jesús.